Quiero invitarles a abrir la Biblia en la carta de los Efesios en el capítulo 5, versículo 14. Carta a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 14. Las Escrituras dicen: por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quién se tiene que despertar? ¿La iglesia? ¿Tu hermano? ¿O tú? Exactamente. El que se tiene que despertar soy yo. El Señor está hablando de una manera directa. Despiértate tú. No esperes a que se despierte la iglesia. No esperes a que se despierte el hermano. Despiértate tú, que duermes. El despertar del que habla aquí, por supuesto que es un despertar espiritual. Porque si fuera literal, pues algunos después de los carbohidratos que comimos, ya estamos dormidos. El despertar del cual el Señor habla aquí es espiritual. Y hay algo que se mira en Pablo, algo característico en Pablo. Es que siempre está exhortando a las iglesias a que se despierten. Si ustedes miran, por ejemplo, a los romanos él les decía: despiértense del sueño, les decía, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. A los corintios les decía: despiértense y comiencen a vivir una vida piadosa. A los tesalonicenses les decía: tengan cuidado, no duerman como los demás, sino decía: velemos y seamos sobrios. Y cuando viene a los efesios, pues no hace la excepción con ellos, y a ellos les dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta expresión, despiértate tú que duermes, describe al pecador que está durmiendo en la oscuridad del pecado. Esta expresión, despiértate tú que duermes, describe al pecador que está inconsciente de su condición perdida y del destino trágico que le espera. Pero la expresión levántate de los muertos no es otra cosa que una invocación al arrepentimiento, un llamado a apartarse de los caminos del pecado que lo llevan a la muerte a uno. Y a medida que uno analiza este texto más detenidamente, uno encuentra que la expresión despiértate tú que duermes significa levantarse de un estado de sueño y falsa seguridad. El sueño y la muerte de las que hablan aquí son representaciones impresionantes del estado de las personas que presentan en una iglesia. Hay algo característico en el sueño, hermanos, en el sueño literal. Y es que en el sueño literal estamos vivos, pero somos insensibles al peligro que pueda estar alrededor de nosotros. Algo característico en el sueño literal es de que somos inconscientes de cualquier peligro que pueda estar cerca. Estamos dormidos, estamos vivos, pero somos inconscientes del peligro que puede estar a nuestro alrededor. Pues eso mismo, hermanos, eso mismo es lo que sucede con el pecador. El pecador puede estar vivo y sin embargo en ese adormitar espiritual no tiene sentido de que está espiritualmente muerto. Y Dios quiere despertar a la iglesia. Dios quiere que los miembros de las iglesias de sostén propio estén más despiertos que cualquier iglesia. A veces nos da de andar diciendo:
Es que ahí están dormidos. Y hablamos de cierta iglesia. Y a veces hasta hablamos de la iglesia de donde salimos y decimos, oh, yo me salí de ahí porque allá estaba dormido. Pero resulta que aquí sigue dormido. Si usted estaba dormido allá, hoy el mensaje de Dios aquí es despiértese. Despiértese. Hermanos, Dios a través de la palabra le dice a la iglesia del Evangelio eterno: si estás durmiendo, iglesia, despiértate porque hay peligro a tu alrededor. Si estás durmiendo, iglesia, despiértate porque hay oscuridad que te ha envuelto. Deja que el Espíritu Santo exponga claramente en tu vida lo mal que estás. Deja que el Espíritu Santo exponga tu realidad, porque de esa manera la luz de Cristo va a brillar en ti. Hermanos, solo la luz de Cristo puede eliminar la oscuridad que representa el pecado. Y si hay una manera de despertarnos, es por medio del estudio de las Escrituras. Así que yo le voy a recomendar que tome su Biblia y lea. Porque si solo está allí quietecito escuchando, le voy a cansar y rápido va a empezar a decirme amén. Hermanos, leyendo la Biblia, uno se despierta. Mire lo que dice la sierva del Señor hablando de la Biblia. Esta declaración me gusta. La palabra de Dios, dice, debiera ser considerada el gran poder educador. ¿Cómo pueden los estudiantes conocer la verdad si no es por un estudio diligente, fervoroso y cuidadoso de la palabra? Allí, dicen, en la palabra se encuentra el gran estímulo, la fuerza escondida que despierta, ¿qué cosa? Los poderes físicos y mentales. Y dirige la vida por los canales correctos. Allí en la palabra, dice, está la sabiduría, la poesía, la historia, la biografía y la más profunda filosofía. Allí, dice, en la palabra está el estudio que despierta, ¿qué cosa? La mente a una vida vigorosa y saludable y la dispone para el ejercicio más elevado. Si se estudia la Biblia con un espíritu dócil y educable, es imposible que el intelecto no se desarrolle y fortalezca. Hermanos, y si hay algo en las Escrituras para despertar la mente, son las parábolas. Mire lo que dice la sierva del Señor acerca de las parábolas. Dios quiere, dice, que nuestras mentes sean impresionadas, despertadas e instruidas por sus sagradas parábolas. Desea que la naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdades celestiales sobre la mente. Así que en parábolas para despertar la mente, yo quiero ahora meditar con ustedes en una que nos dice que en la iglesia todos somos parecidos, pero ¿qué cosa? Pero no iguales. ¿De qué parábola estamos hablando? Exactamente. Ni más ni menos que de la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leerla, Mateo capítulo 13, 24 al 30. Y aquí encontramos nosotros a Jesús relatando la parábola del trigo y la cizaña. Dice, les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, estoy leyendo Mateo 13, 24 al 30. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto,
Entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Bueno, los discípulos quedaron intrigados con la parábola y quisieron conocer el significado. De manera que en los versículos 36 al 43, Jesús ya aparte les da el significado. Y aquí encontramos que dice, verso 36 al 43, entonces Jesús despidió a la multitud y se fue a casa. Y sus discípulos vinieron a él y le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos y hermanas, es lamentable, pero en esta parábola Jesús nos está diciendo que hay verdaderos hermanos en la iglesia, pero también los hay falsos. Los buenos están representados, dice, ¿por qué cosa? Por la buena semilla, que son, dice, los hijos del reino. Pero estos son buenos no solo de profesión, como lo eran los judíos, que pensaban que por ser el pueblo elegido, creían que ya eran salvos. Estos que son el trigo, la buena semilla, los buenos hermanos, son buenos porque son sinceros y verdaderos. Estos hermanos, puede que haya poco fruto en algunos de ellos, pero su grano muestra que es una buena semilla y por lo tanto tienen acceso a los privilegios del reino. En cambio, la cizaña dice que son los hijos del maligno, y estos pues son los mundanos, los que están bajo el dominio de Satanás, los que se parecen tanto al diablo en sus tres pecados bien conocidos, como son el orgullo, la envidia y también la mentira. Estos pues se hacen llamar hijos del diablo y son cizaña en todas partes. Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña para que nosotros miráramos cómo es que surge el mal y cómo debemos tener cuidado con el mal. Algunos han mal usado la parábola para decir: mira, como está escrito que el trigo y la cizaña deben crecer juntos, pues no te separes de esta iglesia, no te separes de esta organización, porque de todas maneras, aunque tú mires cosas aquí que están chuecas, el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Así algunos utilizan de una manera maliciosa la parábola. Pero en sí Cristo con la parábola lo que está diciendo es que nosotros sepamos cómo tristemente surge el mal en su mismo reino, en su misma iglesia, pero cuán cuidadosos deberíamos de ser al tratar con el mal. La cizaña llega a la iglesia de una manera que
no se nota, bien disfrazada. Vamos a ver en la Biblia el caso de un hermano que bien claramente se ve que llegó a la iglesia como cizaña. Vamos al libro de Hechos capítulo 8, verso 13. Hechos capítulo 8, versículo 13. Y nosotros encontramos aquí que dice la palabra de Dios: vamos a leer desde el 9, hermanos. Había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados así hombres como mujeres. Y entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que nosotros encontramos al hermano Simón, que era toda una cizaña, que hasta se bautizó, aparentemente creyó, y vean lo que dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué cosa hizo? Les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de la cizaña. Cree, se introduce en el pueblo de Dios, pide ser bautizado, y ahí está, junto con los hermanos, ahí está en la iglesia, y pues todo el mundo le dice hermano o hermana, pero él sabe que es cizaña. Bueno, hermanos, es tan tremenda la cizaña que estas gentes se introducen en el pueblo de Dios y llegan hasta escalar posiciones, porque su apostasía los va llevando de una manera que buscan llegar a un nivel desde donde ellos puedan hacer más daño al pueblo de Dios. Si nosotros miramos 1 Timoteo 4:1, por ejemplo, Pablo nos está advirtiendo de esto. 1 de Timoteo 4:1. Dice que el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si apostatan de la fe, es porque están en la fe. Es decir, se infiltran en nuestra fe, se infiltran en la fe para luego apostatar de ella. Pero ahora mire lo que dice el capítulo 6, verso 5, de aquí mismo, de 1 Timoteo. Capítulo 6, verso 5. Dice: disputas perversas de hombres de mente corrompidas y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia, apártate de los tales. Aquí nos está diciendo que hay hombres en la iglesia que tienen su mente corrompida y están privados de la verdad. Y el Señor dice que nos apartemos de ellos.
Y luego dicen por ahí, sí, pero no te apartes. Es verdad que hay apostasía, pero no te apartes. El Señor dice, apártate de los tales. Bueno, hermanos, vamos a leer segunda de Pedro. Segunda de Timoteo primero, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Noten que la cizaña llega a un punto donde llegan a prácticamente a convertirse hasta en maestros del pueblo. Y como falsos maestros se meten en las universidades y por allí preparan falsos ministros para que arrastren al pueblo a la apostasía. La cizaña es muy astuta. Bueno, vamos a leer segunda de Pedro 2 ahora. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo. ¿A dónde? ¿En Babilonia? Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como la naturaleza de Cristo, que se ha introducido en el pueblo remanente de una manera errónea, como la Trinidad bajo el concepto pagano. Dice, falsos profetas entre el pueblo y falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que la cizaña entra en el pueblo de Dios, crece con los hijos de Dios, escala posiciones, se convierten en catedráticos, pues dice que son maestros, se convierten en falsos profetas y van buscando arrastrar al pueblo al engaño, a la apostasía. Pero antes ya Pablo dice, apártense de los tales. Bueno, hermanos, las posiciones de autoridad que la cizaña busca alcanzar, nosotros las hemos respaldado aquí con las Escrituras y ya pronto uno se da cuenta en el camino de que se cumple lo que dice la palabra, que están con nosotros, pero no son de nosotros. Ahora, ¿quién es el que siembra esta semilla? Dice Jesús en la parábola. ¿Quién siembra esta semilla, la cizaña? ¿Quién la siembra? La siembra el diablo. ¿Por qué lo hace? Porque él es el gran enemigo de la humanidad. Desde el principio, en el Edén, él ha hecho todo el mal que ha podido. No solo en el mundo que él está sujeto, sino también entre los hijos de Dios. Satanás, él se aprovecha de toda abertura que se le dé. De toda abertura que él mira por allí, aunque sea estrecha, él entra. Por eso es que la Biblia lo presenta como un león, ¿qué cosa? Rugiente, que anda como alrededor. Esta iglesia del Evangelio Eterno, quiero ver cómo me meto, dice el diablo. Voy a ver cómo la destruyo. Ya hice de todo por destruir este ministerio. La única manera de destruirlo es que me meta adentro. Él anda como león rugiente, buscando a ver quién da lugar. Por eso es que nosotros en esta iglesia cuidémonos de no dar lugar. Cuidémonos de no ser nosotros instrumentos del enemigo para que por medio de nosotros destruya este ministerio. Hermanos, Satanás le encanta cuando hay debilidad,
cuando hay rencilla, cuando hay discordia entre nosotros. Él aprovecha todo eso para de alguna manera impedir que se haga la obra de Dios. Bueno, la parábola dice de que la cizaña fue sembrada. Bueno, vamos a leer el verso 25, nuevamente, de Mateo 13. Mateo 13, verso 25, dice que la cizaña fue sembrada mientras, ¿qué cosa? Mientras dormían los hombres. ¿Quiénes fueron los hombres que se durmieron? Los que debieron haber cuidado el campo. Los porteros. Los porteros se encargaron de dejar entrar al rebaño pastores que no conocían a las ovejas y que las ovejas no los conocían, no conocían al pastor. Nosotros miramos aquí que los hombres durmieron y cuando durmieron entró el enemigo y sembró la cizaña. En lo personal lo he vivido. Y yo le decía a los hermanos el otro día, en algún momento los ancianos de esta iglesia y yo como pastor nos dormimos. En algún momento nos dormimos y la cizaña se nos metió. Porque de repente una iglesia tan bonita, una iglesia tan compenetrada, en un mismo sentir, comenzamos a mirar divisiones, discordias, inconformidades, críticas. Comenzamos a mirar que en el mismo pueblo, buscando desestabilizar, en algún momento el pastor y los ancianos nos dormimos y la cizaña se nos metió. Yo no sé si al pastor Pérez le habrá pasado lo mismo. En algún momento. Hermanos, Satanás siempre se mete cuando él ve que los porteros se duermen. Satanás aprovecha las oportunidades cuando no se vigila. Por eso es que dice el apóstol Pedro que hay que ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Bueno, después de sembrar la cizaña, dice la parábola que el enemigo se fue para que no se supiera quién lo había hecho. Porque, hermanos, entre mayor daño hace el diablo, más trata de pasar inadvertido. Y bueno, lo terrible es que el mal así prospera en la iglesia y cuando uno viene a ver, ya ve que la cizaña está bien arraigada. Es tan perverso, hermanos, y engañoso el corazón de nosotros que la maldad logra esconderse durante algún tiempo y a veces aunque parezcamos buenos y honestos. Pero hay un momento en que la máscara de la hipocresía no se mantiene por más tiempo escondida y da paso en su debido momento a la pasión, da paso a la manifestación del fruto del mal carácter de quienes realmente somos. Jesús está contando esta parábola para que nosotros meditemos. ¿Qué soy aquí en la iglesia? ¿Qué soy yo como pastor de este rebaño? ¿Qué me lleva a mí a estar en este ministerio? ¿Qué lo lleva a usted el ser parte de esta iglesia? ¿Qué es usted aquí? Bueno, como la sierva del Señor, el Espíritu Santo la iluminó para que entendiéramos esto. Miren ustedes. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender, dice, que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo.
La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios. Su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres. Pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. ¿Para qué? Para el alfolí de Dios. Porque hay dos lugares a donde nosotros tenemos que decidir a dónde vamos. O vamos para el horno o vamos para el alfolí. Depende de lo que yo sea en el pueblo de Dios, para ahí voy a ir. Pero dice esta sierva inspirada por el Espíritu Santo que es en la iglesia donde debemos crecer y madurar para el alfolí de Dios. Hermanos, volviendo a la parábola, el verso 27 dice lo siguiente, Mateo 13, 27. Que vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Se sorprendieron. A veces nosotros salimos de un lugar y venimos a parar aquí y de repente encontramos que aún aquí las cosas no andan como uno pensaba. A veces uno encuentra que la hipocresía que miraba por allá también se mira por aquí. Y uno se sorprende y dice: bueno, ¿y que no había buena semilla aquí? Mire lo que dice la sierva del Señor al respecto. Algunas personas, dice, parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y que van a hallar solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y preguntan, como los siervos de la parábola: ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Pero ¿querrá decir esta sierva con esto que dice aquí que entonces hay que transigir con la apostasía? ¿Querrá decir de que al no chasquearnos, al decirnos que no nos chasqueemos por las cosas como se ven, querrá decir ella de que por lo tanto ahí nos hagamos, como dicen, del ojo pacho, como dicen por allá en mi país, y que dejemos pasar las cosas? Hermanos, ya dije que algunos maliciosamente están usando la parábola para engañar a la gente y dejarla que se trague el cuento de que hay que transigir con la apostasía y que hay que caminar con ella. Miren lo que dice los versículos 28 al 30. Jesús dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diría a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y después recojan el trigo en mi granero. Bueno, hermanos, necesitamos entender bien esta parábola para no dejarnos engañar por los que la están mal utilizando. La sierva del Señor, Elena White, dice: los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hasta la siega. ¿Y cuándo es la siega? Bueno, dice, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos
deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Así que no está escrita la parábola para que nosotros nos confundamos y pensemos de que al final debemos transigir con la apostasía y dejarla allí que se mantenga y no hacer nada. No, porque también está escrito de que a los que persisten en los pecados manifiestos se deben separar de la iglesia. Solo que no nos ha dado el Señor, dice, la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están aquí y por allá dicen que están aquí porque ustedes son la cizaña que salió. Es más, yo no sé allá a cuántos les dicen, está bien que se hayan ido, eran la cizaña de la iglesia. Es más, los borramos porque eran la cizaña. ¿Cuántos de nosotros estamos en estos ministerios de sostén propio y por allá dicen que somos la cizaña? Y utilizan esta parábola. Mis hermanos, no nos creamos cuando nos dicen no te salgas de la iglesia aunque veas ecumenismo en ella. No te salgas de la iglesia aunque veas que se está aceptando lesbianas y homosexuales en posiciones de liderazgo. No te salgas de la iglesia aun cuando la veas que se está dando la mano con el papado. No te salgas de la iglesia porque al fin y al cabo esas cosas son cizaña y Cristo dijo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y esos que dicen así a la gente que no se salgan de la iglesia, aun cuando se vea todo lo que se mira allí, hay que preguntarles, y entonces, ¿por qué los pioneros adventistas se salieron de las iglesias apóstatas que habían en 1844? Si el trigo y la cizaña deben crecer juntos, ¿por qué se salieron esos pioneros adventistas de entre las iglesias protestantes? Es más, ¿por qué se salieron las iglesias protestantes del catolicismo en 1517 después de la reforma de Lutero? Si el trigo y la cizaña deben crecer juntos, ¿por qué entonces los protestantes no siguieron allá con los católicos? Así que, hermanos, Cristo no está diciendo no te separes de la iglesia, aun cuando veas la apostasía, ni tampoco Cristo está diciendo que se deje que el pecado se practique abiertamente en la iglesia. No, pues el don de profecía ya hemos visto que dice que los que persisten en los pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiso decir con la parábola? Lo que Jesús quiso decir es que debemos de tener mucho cuidado cuando se trata de querer arrancar la cizaña o cuando se trata de querer ver qué hacer con el mal que se mete en la iglesia. Lo que Jesús quiso decir es, tengan cuidado y no vayan a cometer injusticias. ¿Por qué digo esto? Por esta declaración que traigo aquí. Dice la sierva del Señor, los que creen sinceramente en la verdad son entristecidos y ven sus pruebas y pesares muy acrecentadas por causa de los elementos que están entre ellos y los molestan, desalientan y descorazonan en sus esfuerzos. Pero el Señor quiere enseñarles a sus siervos una lección de gran cuidado. Este era el propósito de la parábola. El Señor quiere enseñarles a sus siervos una lección de gran cuidado en todos sus movimientos. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro. No arranquen por fuerza la cizaña. Noten, no la arranquen por fuerza. No sea que al desarraigarla se desarraiguen también las preciosas plantas. Tanto los ministros como los miembros de la iglesia deben ser cautelosos. Ya van 3 palabras que están diciéndonos que el propósito de la parábola era enseñarle a los discípulos que nada más tuvieran mucho cuidado,
Todos los ministros, dice, tanto los ministros como los miembros de la iglesia deben ser cautelosos, no sea que manifiesten un celo que no esté de acuerdo con el conocimiento. Hay peligro de hacer demasiado para curar en la iglesia dificultades que si se las dejara en paz, con frecuencia se solucionarían solas. Es una conducta equivocada intervenir, otra palabra, prematuramente en cualquier iglesia. Y luego insiste, debemos ejercer el mayor cuidado, paciencia y dominio propio para soportar estas cosas y no dedicarnos a ponerlas en orden trabajando con nuestro propio espíritu. Eso era lo que el Señor quería dar a entender con la parábola. Nunca dijo la parábola para que no nos saliéramos de la apostasía. Nunca dijo la parábola para que transigiéramos con la apostasía. Nunca dijo la parábola para que los pecados abiertos se toleraran en la iglesia, sino que dijo la parábola para que viéramos cómo surge el mal y el cuidado y la cautela que debemos tener a la hora de querer erradicarlo. No se hace esa obra con nuestro propio espíritu, sino con el Espíritu de Dios. Pero de que se debe censurar el pecado, se tiene que censurar, pero se tiene que hacer con el amor de Cristo. Miren esta declaración. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente. Bueno, ¿en qué quedamos, hermana Guay? Hace un rato me estás diciendo que no sea prematuro, que tenga cuidado, que sea paciente, que sea cauteloso, y ahora me dices que hay que eliminar el pecado prestamente. Bueno, todo tiene un contexto. Todo tiene un contexto. Y aquellas palabras fueron dichas en un contexto y estas son dichas en otro. Pero de todas maneras, el pecado tiene que encarársele. Pues mire lo que dice, el pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente, a fin de que no contaminen a otros. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargo de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separado de la iglesia. No nos podemos volver cómplices, pero debemos hacerlo en el Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros somos una iglesia de sostén propio, pero no somos una iglesia de desorden. Somos una iglesia de sostén propio, pero no somos una iglesia donde vamos a andar en los caminos de Dios de la manera como andábamos antes. Somos una iglesia dirigida por un Dios de orden, un Dios que es santo. Y en la iglesia de sostén propio debemos nosotros ser muy cuidadosos de no permitir tampoco las malacrianzas en la iglesia y esas pecaminosidades abiertas que le traen oprobio a la causa. Mire lo que dice esta sierva: limpiad el campo de esta corrupción moral. Si ella aqueja a los hombres más encumbrados en las más altas posiciones. ¿De quiénes está hablando aquí? Hermanos, aquí está hablando de los presidentes de asociación, de los presidentes de misión, de los presidentes de conferencia. Esos hombres encumbrados que están en las más altas posiciones. Dice, limpien el campo de la corrupción moral si ella aqueja a los hombres más encumbrados en las más altas posiciones. Dios dice, no va a jugar con ellos. La fornicación está en nuestras filas. Lo sé, dice, porque me fue mostrado que está fortaleciendo y extendiendo su contaminación. Hay mucho, dice, que jamás sabremos, pero aquello que es revelado hace a la iglesia responsable y culpable, a menos que se esfuerce, que se muestre esfuerzo determinado para erradicar el mal. Limpiad el campamento, porque hay algo maldito en él.
Todo esto es para que no veamos que el trigo y la cizaña deben crecer juntos y por lo tanto no hagas nada. Sí se debe hacer algo, pero hacerlo con cautela, con cuidado y hacerlo con el Espíritu de Dios. Bueno, mire lo que sigue diciendo esta sierva. Si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Hermanos, qué declaración en la parábola del trigo y la cizaña nos dice de que esa separación del trigo y la cizaña será antes de que Cristo venga. Verso 41. Verso 41 dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. ¿De dónde dice que va a recoger a los que hacen tropezar y a los que hacen iniquidad? ¿Del mundo? De su reino, de su iglesia. De allí, dice él, va a recoger a los que hacen tropezar y a los que hacen iniquidad. Pero es interesante porque dice que va a enviar el Señor ángeles a hacer esta obra, de recoger de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. Y bueno, los va a enviar antes de que Él venga. Ustedes dirán, hay que tener cuidado con este pastor porque está leyendo de una manera que me confunde. Bueno, hermanos, para eso tenemos nosotros la luz aquí en el Espíritu de Profecía. Miren ustedes lo que dice la sierva de Dios. Quien observa puede no discernir ninguna diferencia. Pero hay uno que dijo que la cizaña no había de ser arrancada por manos humanas para que no fuera desarraigado también el trigo. Permitid que crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y atarla en manojos para quemar, mientras el trigo es juntado en el alfolí celestial. Pero ¿cuándo ocurre eso? El tiempo del juicio, dice. Es un periodo muy solemne cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. ¿Cuándo es que el Señor comienza a reunir a los suyos de entre la cizaña? En el tiempo del juicio. ¿Y cuándo comenzó el tiempo del juicio? Así que la separación del trigo y la cizaña ya comenzó. Desde 1844 para acá, en el santuario, ya el Señor comenzó a separar el trigo de la cizaña. Desde Adán para acá ha habido mucho trigo y mucha cizaña. Y el Señor ha empezado a hacer esa obra. Nosotros vemos que dice que envía a los ángeles para hacer esta obra. Bueno, dice que los que han sido miembros de la familia o de la misma familia están separados. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Usted dirá, pero aquí dice el texto bíblico que el Señor dice que va a enviar a los ángeles a hacer esa separación del trigo y la cizaña. ¿Y cómo usted está diciendo de que desde 1844 para acá ha comenzado esa separación? Si yo no he visto ángeles bajando a hacer ese trabajo. Bueno, dejemos que la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, nos diga cómo es que esto funciona. Ella dice, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial.
Estas cosas debieran absorber completamente, ¿qué cosa? La mente y la atención. ¿Desde cuándo se está predicando el mensaje del tercer ángel? Desde 1844 para acá. Y desde entonces el mensaje ha sido aceptado o rechazado. Pero la obra de este ángel o este mensaje prácticamente, hermanos, separa al trigo de la cizaña. Los ángeles ya fueron enviados. Los ángeles ya están haciendo ese trabajo con el mensaje que proclaman. Muchos lo han rechazado, otros lo han aceptado. De manera que estamos viviendo en un tiempo solemne. Estamos viviendo en un tiempo muy serio de nuestra existencia. Y en parábolas para despertar la mente, Jesús usó la del trigo y la cizaña para despertar el pensamiento de todos nosotros, que debemos decidir nuestro destino ahora. ¿Hacia dónde vamos? ¿Si al horno o al granero? Pero es el deseo de Cristo que todos aquí vayamos al granero celestial. No cizaña en esta iglesia, no discordia en esta iglesia, no divisiones en esta iglesia, no traicioneros en esta iglesia. Aquí todos seamos trigo para la gloria del Señor. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que nos has regalado, porque nos hablas de una manera directa. Nos has advertido ahora de cómo el mal se mete en tu pueblo. Nos has advertido hoy de cómo hasta se llega a ubicar en posiciones elevadas, en puestos de liderazgo. Padre, nos has advertido ahora de cómo el mal entra cuando no vigilamos, y nos has advertido de que al final, Señor, de las dos plantas que hay en la iglesia, una va para el horno y otra va para el granero. Padre, te agradecemos porque tú despiertas nuestra mente a estas cosas con el fin de que nosotros tengamos cuidado. Y hoy, Señor, nosotros hemos entendido que si queremos salvarnos, debemos ser trigo para el granero celestial. Amén, gloria a Dios. De manera que, Padre, te ruego que todos aquí, empezando con este servidor, amén, el pastor Pérez, y todos los pastores y líderes de esta iglesia, amén, y todo el pueblo, todos, oh Señor, hoy examinemos nuestro corazón, amén, y que miremos, Padre, qué cosas hay en nosotros que se parecen más a cizaña que a trigo. De manera, Padre, que al examinarnos hoy, nos humillemos y nos arrepintamos. Y, Padre, te rogamos que tú nos des tu perdón. Amén. Señor, te rogamos que en lo que falta de aquí hasta el día cuando vengas a buscarnos, nos preocupemos de ser trigo todo el tiempo. Amén. Te rogamos, Padre, que en esta iglesia tú te encargues de que todos nos convirtamos a ti diariamente. Y te suplicamos, Señor, que cuando completamente se tome la decisión de a dónde vamos, oh Señor, que se decida de que iremos a tu granero. Amén. Gracias por tu palabra, gracias por tus amonestaciones, gracias por tus exhortaciones. Bendícenos como pueblo y ayúdanos siempre a agradarte en todo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.